El gobierno reiteró el llamado a la oposición a retomar la mesa de seguridad, un diálogo que se quebró luego de la decisión del presidente de la República de conceder indultos a 13 personas. Parte de las colectividades de oposición han condicionado su regreso a la mesa y por eso queremos hablar de este tema y profundizar en otros también con el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Urán, quien se encuentra con nosotros acá, que le agradecemos por haber venido este día domingo a conversar con CNN Chile. ¿Cómo está, diputado? Bien, muchas gracias, Ivo. Gracias por la invitación. Diputado, inmediatamente, ¿sigue siendo condición por parte de la oposición, de su partido, de reincorporarse finalmente a esta mesa de trabajo por el compromiso transversal por la seguridad, si es que no se hace nada por el tema de los indultos? Bueno, yo creo que en un principio, cuando la oposición decidió restarse de la mesa, creo que lo hizo bien porque fue un téngase presente. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, yo creo que es una mala decisión y la oposición debe reincorporarse a esta mesa, porque no es un castigo al gobierno ni al presidente, sino que es un castigo a la ciudadanía. ¿Quiénes son los que hoy día están felices con este quiebre? Precisamente los delincuentes, que pueden seguir haciendo de las suyas en las poblaciones, en los barrios, porque ven que los políticos no se ponen de acuerdo, no llegan a un acuerdo para enfrentar en forma definitiva el flaqueo de la delincuencia, el narcotráfico, y pueden seguir haciendo de las suyas. Por eso yo estoy en parte de acuerdo con la posición de senadores como Paulina Núñez y el senador Osandón, en que dicen que hay que reintegrarse a la mesa y seguir conversando con el gobierno. ¿Es irresponsable, más allá de usted, como decía, de este punto que se le hace este llamado de atención al Ejecutivo a raíz del tema de los indultos, restarse en estos momentos por parte de la oposición, un tema que ustedes han llevado y que les interesa muchísimo también, restarse en estos momentos a puertas, porque estaba a puertas de salir este acuerdo con la ministra Carolina Toa, de este acuerdo por seguridad? ¿Es una decisión que usted es personal? ¿Se ha conversado también dentro de la bancada quizás el hecho de hacer un anuncio y volver a la mesa de seguridad? Yo creo que de poco a poco las posturas tendrán que ir decantando y, como dije en mi primera respuesta, volver y retomar las conversaciones con el gobierno en este sentido. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas para darnos estos gustos también. Ya vivimos en una crisis institucional de proporciones. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que está enfrascado en una pelea con el Poder Judicial a raíz de los indultos, tenemos un Ejecutivo que está en disputa permanente con el Parlamento y con la oposición, por lo tanto el hilo es tan fino que seguir tensionándolo, seguir aumentando la brecha, no hace más que profundizar los problemas y la crisis que hoy vivimos. Mire, los partidos políticos, según las encuestas, tienen una aprobación del 4%. Sí. ¿Ya? Está muy mala la aprobación, pero cuando le preguntan a la gente por qué desaprueban la labor de los políticos, de los partidos, porque no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Entonces no estamos escuchando a la gente quiere diálogo, quiere transparencia, quiere que nos sentemos a conversar, a retomar las conversaciones para solucionar los problemas que le afectan en realidad. El principal es la delincuencia, las pensiones, educación, bueno, etcétera, mejores y más trabajos, pero decisiones como restarnos de la mesa no hacen más que aumentar la brecha y catapultar las posibilidades de llegar a un acuerdo contundente para enfrentar la delincuencia. Sí, es importante lo que usted dice, diputado, teniendo en cuenta las declaraciones que hemos escuchado, no solamente durante los primeros días, una vez que el presidente hace este anuncio, se conoce el tema de los indultos, sino que hasta el día de ayer, por ejemplo, Andrés Longton, diputado también de su colectividad de Renovación Nacional, decía que no están dadas las condiciones para volver a la mesa. Gloria Hood, la presidenta de Evópoli, también de oposición, decía que era contradictorio que ellos volvieran a sentarse en una mesa de un gobierno que, dice ella, en palabras de ella, al parecer no está conectando con el tema de la seguridad. Hace una cosa por un lado, pide seguridad por otro, así que es importante el anuncio que usted hace, al menos usted ya está decidido en que hay que volver finalmente por parte de su partido, al menos a sentarse en esa mesa. Bueno, hay razón en parte en estas declaraciones, puesto que el gobierno también tiene que hacer una autocrítica. El gobierno no ha actuado con contundencia ni con legitimidad frente a la delincuencia. Ya tenemos un gobierno que en cierta medida es permisivo, ya lo hemos visto en el tema de los indultos, con una desprolijidad pero del porte de un buque, ya, pero eso no puede ser motivo también para que las diferencias se aumenten, ya, y lleguemos a punto y a foja cero. Aquí tiene que haber un compromiso, un aporte, una grandeza de todos los sectores. Si el gobierno, que cuando fue oposición se enfrascó en una lucha feroz contra el gobierno del presidente Piñera, con acusaciones constitucionales, pero eran pan de cada día. Nosotros hoy día como oposición tenemos que tener la grandeza de no cometer esos errores, si queremos que nuestro país le vaya bien. Y fíjese, cuando un gobierno asume, siempre la oposición o todos los sectores dicen, si al gobierno le va bien, al país le va bien.
¿ya? Pero eso que tiene que ser no solo de la boca para afuera, sino que tiene que ser una convicción, tiene que ser con gestos. Y volver a la mesa es un gesto de grandeza por parte de nuestro sector para que solucionemos los problemas que realmente le importan a la gente. Bueno, está hablando de delincuencia, pero hay muchos otros problemas que atacar. Estamos en un periodo tan complicado económico, sobre todo, donde las tasas de inflación aún no descienden, y proyectos como el del gobierno, que son valorables, pero son muy acotados, como este de los 2.000 millones de dólares para ayudar a la clase más vulnerable. Yo también le pediría gestos al gobierno para ayudar a la clase media, que está también desfavorecida en este último tiempo. Hay un proyecto de autopréstamo. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Qué le pareció la discusión que hubo en la Comisión de Constitución? ¿Usted está a favor del autopréstamo? Mire, yo estoy a favor de otro tipo de autopréstamo. Toda la gente sabe que durante la pandemia y la crisis que vivimos, yo voté a favor de todos los retiros. Correcto. De los 10%, porque era de justicia, la gente lo estaba pasando mal y en su momento nos llegó la ayuda que se necesitaba por parte del Estado. En este sentido, el proyecto de autopréstamo que se gestionó en la Comisión de Constitución me parece en realidad un despropósito, que se pueda retirar hasta el 100% de los fondos. Eso es imposible de pensar, porque si no desfinanciamos el sistema, la gente se queda sin ahorros y no hay plata para la vejez, ¿ya? Pero tampoco estoy de acuerdo con el proyecto que lleva el gobierno en la Cámara y en la Comisión de Trabajo ligado a la reforma de pensiones, que es un autopréstamo muy acotado, solo para las personas que están en sus últimos 5 años de vida laboral. Yo estoy propiciando, he conversado con el gobierno para que lleguemos a un acuerdo de separar el autopréstamo del proyecto completo de reforma, con un autopréstamo acotado, por ejemplo, de 1 millón de pesos, y que tenga una devolución efectiva, pero que sea amplio para toda la gente que cotiza en el sistema, porque ahora se nos viene marzo. El pago de las matrículas en la universidad, en los colegios, el pago del permiso de circulación y todos los gastos que siempre es un dicho, se nos llega marzo. Y hay mucho de fondos donde la gente necesita para echar mano. Sí, usted entonces está hablando de esta posibilidad de generar un autopréstamo con un tope de 1 millón de pesos. Sí. De manera universal, para todos quienes están dentro del sistema. Así es. Ya, esto en su momento yo propuse como alternativa a los retiros, cuando ya se veía que la situación era inviable, ya porque también tenemos un gobierno que cuando fue oposición aprobó todos los retiros, pero cuando fueron gobierno también dijeron que eran todos malos y por ningún motivo, y los rechazaron. Propuse el retiro de un palo. Ya, un famoso proyecto que se dio en su momento, para que toda la gente, como alternativa a los retiros, pudiera retirar un monto máximo de 1 millón de pesos, y eso ahora en abril, que se levanta la restricción de los proyectos inconstitucionales, vamos a ver la posibilidad de poder reponerlo. Ya, usted dice que ha conversado o va a conversar con el gobierno acerca de la posibilidad de separar, sacar el proyecto ya lo he conversado. ¿Y se ve a disposición del Ejecutivo a están viéndolo, ellos ven la dificultad de que se le podría desmembrar el proyecto en general, pero aquí pensemos en el bien superior de la gente, porque si vislumbramos una aprobación de la reforma previsional de aquí a fin de año o al próximo año, la gente hoy día lo está pasando mal, la gente hoy día necesita recursos, por lo tanto el autopréstamo se necesita en el corto plazo y no en 1 o en 2 años más. Ya, el autopréstamo lo que tiene sí es esta característica de que se devuelva en algún periodo del tiempo que se debería determinar en el caso de que esto prosperara. Pero esto sí va a traer, diputado, igualmente un flujo de circulante de dinero, al igual que un retiro, básicamente, quizás en montos más acotados, pero que podría volver a sobrecalentar la economía. ¿Se mide también esa variable? Sí, por supuesto, puesto que los retiros que tratamos en el pasado sirvieron en gran medida para pagar las deudas que tenía la gente. Hay encuestas, y esto se midió, que la gente fue muy responsable con los retiros anteriores y saldó sus deudas con las casas comerciales, con los bancos, crédito hipotecario, créditos de automotrices, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este retiro o un autopréstamo, que no sería un retiro porque la gente lo reintegraría a su cuenta, de 1 millón máximo, no tendría efectos tan perniciosos sobre la economía como los retiros anteriores. Sí o sí se va a discutir un sexto retiro en abril, ¿no? Yo creo que los sectores que impulsan y han impulsado con fuerza los retiros
posiblemente lo van a poner sobre la mesa nuevamente. ¿Y usted estaría su voto para una posibilidad como un sexto retiro? Yo creo que hay que pensarlo y hay que evaluarlo en su mérito. Ya las condiciones económicas del país no son las de la pandemia, estamos en una situación diferente, hay gente que todavía lo está pasando mal, por lo tanto, cuando ingrese el proyecto de sexto retiro, eventualmente lo voy a estudiar en su mérito, me voy a asesorar de tal manera de tomar la mejor decisión. Pero no lo rechaza de plano, hay muchos que lo rechazan, les hablan de algún retiro y dicen inmediatamente, no, esto está completamente descartado. Bueno, el hecho de ser parlamentarios nos invita precisamente a conversar. El Congreso es el espacio que tenemos en forma democrática para discutir todos los proyectos, sin cerrarnos a ninguno. Por lo tanto, es sano conversar estos proyectos y votarlos en su mérito, pero en su momento. Lo quiero llevar a otro tema que también tiene que ver, por supuesto, con la gestión de los diputados y tiene que ver con las acusaciones constitucionales. Tenemos una en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, pero hay otra también que es contra el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Las vamos a separar, partamos por la de la exministra de Justicia. ¿Qué piensa usted acerca de esta situación? Se habló de desprolijidades en su salida a raíz del tema de los indultos. Ya hay una comisión revisora, esto se debería, va a llegar algún momento a la sala para que ustedes lo voten. ¿Qué es lo que usted piensa acerca? ¿Hay méritos suficientes para acusar constitucionalmente a Marcela Ríos? Bueno, yo creo que en el caso de la ministra, ella por ser el ministerio y estar a cargo del ministerio que tenía relación o tiene relación permanentemente en este tema de los indultos, de asesorar al presidente, de recabar la información, por supuesto que hubo desprolijidades, sobre todo si el mismo presidente cuando la separa del gabinete dice que hubo desprolijidades, por esa razón ella tuvo que renunciar. Pero la responsabilidad no es solo de ella. La razón y la responsabilidad final es del presidente de la República y él tiene que asumir también el rol en lo que le cabe. ¿Ya? Él debiera tomar la actitud de un líder de Estado, ya como él piensa que tiene que el cargo, ¿cierto?, debiera dárselo y pedir disculpas por esos errores que se han cometido, ya, porque no es posible que un gobierno actúe de esta forma tan amateur, ya, evidenciando tantas falencias y fallas como que estuvieran jugando a gobernar. Eso no es posible, pero por otro lado también tenemos la alternativa de que el gobierno, a propósito, sabiendo a lo que se enfrentaba, le echó para adelante con los indultos con tal de cumplir sus compromisos políticos, exponiéndose a lo que viniera, y es la razón en la que estamos hoy día con estos problemas. Mire, en principio, yo no estoy a favor de las acusaciones constitucionales, ¿ya? Puesto que dije anteriormente, en el momento en que estamos, tensionar más la situación del país, llevarla a su extremo, ya, de ponernos en un abismo donde no hay posibilidades de conversar, lo único que sacan ventaja de esto van a ser los delincuentes, el narcotráfico, el crimen organizado, ya, que desvía nuestra principal atención en temas políticos, muchas veces peleas intestinas entre los partidos políticos, en vez de solucionar los problemas reales de la gente. Oiga, y la acusación en contra del ministro Giorgio Jackson, ¿usted cree que es más una acusación por su gestión, los méritos de esta acusación van por la gestión que él ha tenido como ministro de Desarrollo Social, o cree que esto también se debe a la historia anterior del ministro Giorgio Jackson a través de las Express, que mucho se dijo que no tenía buena relación con los parlamentarios, incluso en su etapa como parlamentario también, que hay muchas que quisieran quizás de alguna forma pasarle una cuenta a él, a Giorgio Jackson, pero también al gobierno? ¿Eso no sería más hacer un juicio político más que por su gestión? Bueno, yo le encuentro la razón a usted en lo que dice, puesto que cuando fue diputado el hoy ministro Jackson, tuvo una actitud pero de permanente disputa, pelea, ¿cierto?, feroz en ese momento junto a la ministra Camila, junto al diputado Boric, en contra del gobierno presidente Piñera, y fueron presentadores de muchas acusaciones constitucionales. Ahora que están en el gobierno, están viéndolo desde la otra medalla, de la cara de la moneda. Y efectivamente hay desprolijidades, como lo dije anteriormente, hay falencia en la gestión del ministro, ya se vio como a cargo de la cartera relacionada con el Parlamento, y hoy día también a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Le ha faltado el liderazgo que la situación necesita, pero como dije anteriormente, yo voy a estudiar cada acusación en su mérito, la voy a evaluar con mi equipo asesor y voy a tomar la decisión en su momento, pero con responsabilidad, con altura de mira y pensando en la situación que vive el país. Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros acerca de varios temas políticos, por supuesto, que vienen, están en carpeta para los próximos días, así que le agradecemos por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias, Ivo.